¿Cuántos hay? 3. Más. Síganle, a ver, llegamos a 10. ¿Cuántas hay? ¿Cuántas han visto la teoría? Acabo de pasar de los regresados. ¿Cuántas hay? No, hay 3. 4. Sí, ¿cuántos? 5 hay, ¿verdad? 5. Ya. A ver, no sé si se acuerdan. Al menos las 3 que me mencionaron acá. Vivas, malaria, falciparum, Falciparum. Ovale y y nobleza, ¿verdad? Nobleza se supone, bueno, en un inicio, ¿a quién le pertenece el nobleza? ¿A los humanos? ¿A quién? A los extraterrestres, a los primates, bien, pero ya de un tiempo acá hay más casos reportados en humanos, entonces ya se dio el brinquito y también ya ahora están teniendo mucho más números de casos de este último Plasmodium noblesi, que antes eran primates, pero ahora ya hay en humanos en regular cantidad. ¿Cuáles son los que están en nuestro país de esos 5? Vivax, falciparum. Entonces, de los 3, ¿cuáles son los que mayor cantidad de casos tienen? Vivax. Vivax y falciparum. falciparum. Vamos a dejar el malaria por un lado porque son 11 casos reportados en el 2022, así que el informe lo vamos a trabajar en base a estos dos bichitos. ¿Bien? A falciparum y a malaria. Pero ¿cuándo vamos a hacer la diferencia? Cuando estemos hablando de estadios de diagnóstico, porque ahí se diferencian. Después casi todo es similar. Otra diferencia es en cuanto a las manifestaciones clínicas y los cuadros febriles. ¿Bien? Okay. Pregunta. De los 3 que hay en nuestro país, ¿cuál es el más letal? Falciparum. ¿Y por qué es? ¿Qué datos que mencionó el video están relacionados con falciparum? Con falciparum, principalmente. ¿Qué manifestaciones que nos indicó están Anemia. que lo hacen letal a falciparum? ¿Ya? Anemia. Anemia. Anemia, bueno, la anemia, la mayoría, ya, pero vamos a decir, ¿qué más? ¿Qué más tenemos? La cerebral, cuadro respiratorio, un shock, cuadro respiratorio. ¿Qué más sería? Daño pulmonar. No más que daño, es una falla respiratoria, vamos a ver por qué. ¿Ven? Entonces, falciparum tiende a complicar y hacer una malaria complicada, es su nombre. Y Vivax malariae suele ser una malaria no complicada. ¿Cuándo decimos que es complicada? Cuando hay compromiso de órganos. ¿Bien? Ahí hablamos de una malaria complicada. Una no complicada, no hay daños de órganos. ¿Bien? Tenemos las manifestaciones que mencionaron en el inicio: fiebre, náuseas, escalofríos, sudoración, entre otros. ¿Bien? ¿Estamos hablando de un ciclo biológico directo o indirecto? Indirecto. ¿Quién era su primo? ¿Quién es el primo del Plasmodium? A ver, en todos los que hemos visto solo hay uno que es intracelular, ¿verdad? Sí. Entonces la semana pasada yo tengo que dar sus informes. Toxoplasma, eso es su primo, ¿ya? Su primo. Entonces, ¿esto es un parásito intra o extracelular? Intracelular. En una primera etapa de ingreso, perdón, antes de eso. ¿Quiénes son los participantes del ciclo? El mosquito. El vector, el humano y el parásito. Este lo sé. ¿Bien? Ok. Aquí está la distribución, que también no es marcado, no está marcado Oceanía, pero sabemos que también tiene la presencia de plasma. Y esto es lo que me interesa. El ciclo biológico lo van a representar en humanos. Van a poner al mosquito por un lado, ¿no? El mosquito, ¿qué debe tener para pasarle el parásito? ¿Qué estadio? Esporozoito. El esporozoito. ¿Y dónde escuchamos esporozoito antes? En el primo, pues, no se acuerdan de los primos, en el 8 Toxoplasma. Algo son primos, ¿verdad? Estamos partiendo ahí de un centro. El esporozoito que está en las glándulas salivales. ¿Y por qué se hace hincapié que está en las glándulas salivales? Porque vamos a ver que la próxima
explicándonos, sino de otra manera. ¿Bien? Entonces, para este caso, ¿yo cómo lo contraigo? La aplicadora de qué mosquito? Anófeles. 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 Ok, me va, a través de la saliva, va a insertarme ¿qué cosa? El porozoito. Y ahí empieza. En el inicio, ¿hacia dónde se va a ir? ¿Ese porozoito a dónde se va? Al hígado. Al hígado. En el hígado se va a ayudar de las células de Kupffer, que son las mediadoras, y va a entrar ¿a qué célula? Al hepatocito. Al hepatocito. Y va a comenzar su periodo de multiplicación. Ese porozoito se transformará en un merozoito, perdón, en un esquizonte hepático, y en cuyo interior estarán los merozoitos. Esos merozoitos van a salir posteriormente al torrente sanguíneo y empezará la otra etapa. Pero me quedo aquí primero, en la etapa que se da en el hígado. ¿Qué manifestaciones clínicas podría yo comenzar a mostrar? De frente, guau. No, ahí no te vas a monitorear. El parásito que necesita vivo para llegar al torrente sanguíneo. Ya puede haber ictericia, hepatomegalia. ¿Qué más? ¿Va a haber dolor abdominal? Si hay hepatomegalia, debe haber dolor abdominal, ¿verdad? Pueden presentarse cuadros diarreicos en esa etapa, ¿bien? Náuseas, vómitos. ¿Y luego qué va a hacer? Sale. Y en el caso de Vivas, ¿qué ocurre? ¿Qué puede hacer Vivas en el hepatocito? Y ayer fue la clase, ¿no? Ya. Tienen un estadio de hipnozoito. Ah, ya. Tiene la capacidad de mantenerse en un estado como que de latencia y escondidito, ¿bien? Y ese estado se llama hipnozoide. Y eso es lo que podría generar en el paciente una recaída, ¿bien? Si no se hace un buen tratamiento. Ok, sale. Se van los glóbulos rojos. ¿Qué problemas vamos a tener en los glóbulos rojos? Al glóbulo rojo no tener anemia. ¿Qué le va a pasar al glóbulo rojo? Se va a lisar. Pero antes que se lise, yo voy a poder encontrar ciertos estadios evolutivos que me van a servir de diagnóstico. ¿Bien? Los estadios de diagnóstico son aquellos que van a estar en sangre. ¿Cuáles van a ser? Trofozoito, esquizonte y gametocito. ¿Bien? Cuando hablan de trofozoito, diferencia entre joven y adulto o maduro. No vienen esquizonte y los gametocitos. En gametocitos pueden ser macrogametocitos y microgametocitos. El macro representa el gameto femenino y el microgametocito el gameto masculino. ¿Ok? ¿Hasta ahí estamos? Para esa pregunta que les dice, ¿cuál será el estadio de diagnóstico? Hay una diferencia aquí que ya se ve solamente teoría. Si yo hablo de Vivax, Malariae o Vale, yo puedo ver todos en sangre. Todos. Pero en falciparum, solo dos. Trofozoito joven Y gametocito. y gametocito. Entonces, eso van a colocar en esa pregunta, ya se los estoy regalando. No hagan la descripción, solamente mención. No hemos quedado No. Ay, no. Porque es bastante peso. Exacto. Solamente mención. Entonces, para Vivax, Ovale y todos los demás, se ven todos los estadios. Trofozoito. Ahí por el trofocito joven, trofocito maduro, esquizonte y gametocito. Para falciparum, Los cuatro. Trofozoito joven y gametocito. gametocito joven y gametocito. ¿Bien? ¿Cuáles son las formas de transmisión que generalmente me dan? Por picadura de vector, ¿verdad? ¿Hay congénita? Sí. Congénita, ¿cómo era congénita? ¿De dónde? De madre Ahí. hijo. Hay, sí hay la posibilidad. Ahí en el videíto. No es común, pero puede darse el caso. Muy bien. Luego,
¿Cuál es la forma no natural de contraer? ¿Cuál sería? Transfusiones sanguíneas. Por ahí menciona el trasplante de órganos, pero tendría que ser qué órgano en particular. Y sería un poco complicado porque el paciente estaría, si está en la etapa, puede estar en la etapa de, vamos a decir, de retroceso en cuanto a la carga. Bueno, podría ser por trasplante de órganos, pero no es lo más común. Con sangre contaminada. Sí. Puedas, también por errores en amenazas de laboratorio, podría ser. Bien, la forma no natural. Ya, seguimos. ¿Cuál es la siguiente pregunta? Porque ya estamos acá. Avanzamos. Tiempo promedio. ¿Dónde es ¿Cuál? aló? Tiempo promedio de incubación. Acá hay un pequeño videito, yo les voy a dar todas las clases y les voy a poner una dirección para que ustedes puedan tener. Este videito ya lo ven ustedes con su poquito pasado. Bien, esto ya lo hemos explicado. Malaria complicada y no complicada. En manifestaciones clínicas nos van a colocar así: manifestaciones de malaria no complicada y manifestaciones clínicas de malaria complicada. Bien, 5 de cada uno. Nos falta uno. Ya, la primera está fácil y la segunda también ya Nos falta uno. lo hemos trabajado y lo hemos visto en la clase de ¿verdad? Diagnóstico, y acá tengan cuidado. Miren aquí. No es que examen microscópico es una cosa, botagráfico es otra, el encendido es otra cosa. Para hacer el examen microscópico, yo debo haber hecho qué cosa. O hacer la gota gruesa o el flujo sanguíneo. Estos van aquí, porque la gota gruesa, así como tal, no me sirve de nada si no la pongo al microscopio, que vendría a ser esto. ¿Bien? Entonces tenemos gota gruesa o el frotis sanguíneo. Ambos también deben pasar por una coloración, que es la coloración Jensen. Ustedes ahora lo van a ver. Yo les estoy enfocando el trofosodito de falciparum, trofosodito joven de falciparum, y me estoy enfocando en los gametocitos de falciparum. ¿Ya? Okay. PCR también, sí, es una técnica. Para esto, ¿qué muestra voy a utilizar? Sangre. Eso de acá. Hay pruebas serológicas, hay un videito ahí de 7 minutos que también lo van a poder observar después por una cuestión de tiempo. ¿Bien? En donde ya hay kits serológicos que son fácilmente almacenables, no necesitan, por ejemplo, en aquellos lugares donde no hay luz, no hay la posibilidad de tener un microscopio, pero sí se pueden tener estas pruebas serológicas. Más que todo son pruebas cromatográficas, queremos ser específicos. Y estas pruebas cromatográficas me permiten hacer la identificación de falciparum, vivax y malaria. ¿Bien? O sea, me permiten hacer la diferenciación. Entonces, las que más se usan en nuestro país, ¿por qué que sean? Contesten ustedes. Frotis sanguíneo y gota gruesa, generalmente se hacen los dos en simultáneo. ¿Y cuál será el otro? Las inmunológicas, ¿verdad? Porque hay partes de otros países donde no hay luz, no hay acceso a tener un microscopio, entonces las pruebas serológicas sirven. ¿Ok? Muy bien. Ahora me dice recuento de parásitos. ¿Esto será un método de diagnóstico? ¿Qué será? La carga parasitaria, porque tienes que tener en cuenta cuál es la carga parasitaria para dar las condiciones de un paciente y el tratamiento que hay que seguir. Bien. Entonces, ojo, esto no es un método diagnóstico. Esto solito por sí, así solito, tampoco es un método diagnóstico, porque para esto yo tengo que hacer esto o esto. ¿Sí? Hay que entender a veces lo que está aquí y luego muy bien. En cuanto a las... ¿Cuál será la hora estándar? Una PCR. No la vayan a regar ya, porque estoy corrigiendo y me sigue poniendo PCR. ¿Y qué vas a encontrar? Ya, te veo eso, me quiero meter contigo. ¿Qué cosa es el PCR? Identifica la de... Amplificación del ADN, ¿verdad? Entonces, lo
va a encontrar ese material genético del parásito. Ok. Las medidas preventivas que hay que colocar antes de todo, que son en zonas endémicas. Porque usted me pone, usa mosquiteros. Acá necesitamos mosquiteros. En zonas endémicas. Yo sé que hay mosquitos, pero necesitamos mosquiteros porque nos va a dar la malaria. Todo en zonas endémicas. No. Profilaxis, ¿lo necesito? No, porque yo no estoy en una zona endémica. No estoy, a menos que yo viaje a una zona endémica. Entonces, tengan cuidado. Ahí pongan, aunque sea antes de iniciar todo esto, las medidas preventivas se van a realizar en las zonas